En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, el capítulo 2 y versículos 8 y 9. Un segundito aquí. Efesios capítulo 2 y el versículos 8 y 9. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Efesios 2, 8 y 9. A ver, encontrarlo aquí rapidito. Efesios 2, 8, 9. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Y dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios enseña básicamente que la salvación es un regalo de Dios, es una cosa que Dios ha ofrecido al mundo y que de la única manera que se puede obtener el regalo de Dios es por medio de la fe. Como la Biblia enseña claramente, a los que reciben el regalo de Dios, estos vienen a ser parte de la familia de Dios, nacen de nuevo, son convertidos a Cristo, se convierten en hijos de Dios y ahora pues viven una nueva vida en Cristo. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la Biblia enseña claramente que toda esa experiencia que se da cuando uno recibe a Cristo es única y exclusivamente por creer, ¿ok? Por confiar en lo que Dios dice en su palabra. La palabra creer en el idioma original griego es la palabra pistis, ¿ok? Pistis. Y pistis lo que quiere decir es confiar, confianza sobre algo, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia enseña que crean en el Señor Jesucristo, ¿okay? La Biblia lo que está diciendo es confía en el Señor Jesucristo. Entonces cuando uno confía, pues eso implica simple y sencillamente creerle a Dios todo lo que Dios dice en cuanto a la salvación, en cuanto a su Hijo Jesucristo y cómo es la única manera que se puede obtener esta salvación, que es única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está claro. Ahí no hay ninguna duda, sombra de duda ni confusión. Nadie. Yo soy el camino al cielo, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que el único camino, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pasto, Él está hablando de la puerta al cielo. Y nadie va a ir al cielo a menos que no entren por no hay más puertas para llegar al cielo. Lo que hay es una sola puerta. Si usted va a un mall, en cualquier ciudad, usted puede entrar por cualquier... Hay montones de puertas alrededor de ese complejo de tiendas, en un mall. Puede entrar por donde le dé la gana. Puede entrar por las entradas del sur, las entradas del norte, del este, del oeste, como sea que está diseñado el edificio. Entra cualquiera. Entonces, pero hay un montón de gente que se creen que pueden entrar de esa manera al cielo. Y no hay muchas entradas al cielo, hay solamente una entrada. Y esa entrada se llama la puerta Jesucristo. Entonces, en el cielo nadie va a entrar por donde le da la gana. No es así. El que va a ir al cielo es porque única y exclusivamente va a entrar por la puerta que es Jesús. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Y una vez se hace esa decisión, entonces la palabra nos enseña que estamos seguros en Él para toda la eternidad. Y no importa lo que pase en esta vida, como usted y yo, si usted y yo nacimos de nuevo, ¿ok? Y por el poder de la regeneración del Espíritu Santo, ¿okay? Somos salvos, estamos seguros en el Señor, y no importa lo que usted y yo hagamos en esta vida, hagamos o dejemos de hacer, somos salvos, somos del Señor, estamos seguros en las manos del Señor. Ahora bien, esto no significa, y no estoy hablando de libertinaje, ¿sabes? La idea esta de libertinaje, de que como ahora soy salvo, puedo vivir como me dé la gana, porque como quiera voy a ir al cielo. No, así no es. Cuando uno es libre en Cristo, lo que la Biblia enseña de ser libre en Cristo es que libre en Cristo quiere decir que ahora que yo he sido libertado de la potestad del diablo, para ahora sujetarme a la potestad del Señor. Y eso es verdadera libertad. Verdadera libertad es estar sujeto a Cristo. Porque es de la manera, viviendo para Cristo, es que voy a poder vivir una vida plena y llena de gozo
y de bendiciones conforme a lo que Dios dice en su palabra. Nosotros nunca dejamos de ser esclavos. Siempre vamos a ser esclavos de alguien. O es esclavo del diablo o es esclavo del Señor. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia enseña. Y el que tenga esa mentalidad de que pues ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana porque yo tengo libertad en Cristo, pues mire, ¿sabe qué? Para mí esa persona no le ha amanecido, está perdido todavía. Porque la Biblia enseña, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todas incluye la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Yo voy a pensar ahora diferente. Cuando yo me convertí a Cristo, yo comencé a pensar completamente diferente a como yo pensaba antes. ¿Por qué? Porque nueva criatura. Estamos seguros en Él, tal y como dice la Biblia. Nosotros mencionamos el primer punto y lo que estábamos hablando es cómo uno puede estar seguro de obtener seguridad de salvación. Y lo primero es que uno tiene que ser salvo para poder estar seguro de la salvación. ¿Okay? Si usted no es salvo, usted no puede tener seguridad de salvación porque no es salvo. ¿Okay? Y eso es lo que enseña el texto. Por gracia soy salvo. Entonces hay que ser salvo para poder saber que somos salvos. Y lo segundo que empezamos a discutir fue que para uno estar seguro de la salvación, uno tiene que conocer las Escrituras. ¿Okay? Hay que saber lo que la Biblia dice. Dice el texto, pues es don de Dios. Entonces, si yo conozco que la Biblia dice eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar la Escritura, tengo que investigar, buscar, tengo que orar al Señor para que me pida entendimiento y sabiduría de qué es lo que dice su palabra. Tengo que conocer la Escritura, tengo que entender qué es lo que dice la Biblia. Por supuesto que todo el mundo crece a ritmos distintos a la vida espiritual, ¿ok? Y muchas veces leemos la Biblia y leemos pasajes y como que no le prestamos la atención quizás que debemos, o Dios no nos revela algo ahí, pero entonces sí vemos algo en otro pasaje y Dios nos habla y nos da entendimiento y podemos entender y sacarle, ¿verdad?, el jugo a ese pasaje de Escritura, y quizás venimos después en unos meses y volvemos y leemos lo que no entendimos, pero entonces ahora sí lo entendemos, ¿ok? Y Dios usa esa palabra para enseñarle a uno y para instruir a uno en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está dándole a uno poco a poco, ¿ok? A medida que uno va creciendo en el Espíritu, comida poco a poco. Primero es líquido, la leche espiritual, después son vianda y después es comida sólida. Y eso es lo que Dios va haciendo con uno poco a poco. Pero mire, usted sabe cómo usted va a subir esa escalera de espiritualidad y de madurez espiritual. Tiene que leer la Biblia. Tiene que dedicarle el tiempo a la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes en las Escrituras, este asunto de estar seguro de la salvación. Hay que conocer la Biblia. Ningún creyente que no esté seguro de que es salvo, de que está seguro en las manos del Señor para toda la eternidad, no puede rendir un servicio efectivo al Señor. No puede. Porque siempre va a estar en una confusión metido. Es como un tira y jala. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Mire, yo he tenido muchas dudas de muchas cosas en esta vida, aún siendo creyente. Pero yo nunca he dudado de que yo soy salvo desde que yo me convertí. Nunca. Yo sé que desde que a mí el Señor me salvó, y yo aprendí rápido que yo estaba seguro en Él, y que Él me había hecho parte de su familia, y a mí nadie me va a quitar la salvación. Nadie. Ni yo tampoco puedo perderla. Y la Biblia enseña eso. ¿Ok? Y vamos a hablar de eso un poquito ahora. Hay que conocer la Escritura. ¿Qué quiere decir el don de Dios? Y mencionamos la semana pasada el concepto del don, del regalo. La gente tiene que entender que es un regalo. Y Dios no está para estar dando regalos y quitándole regalos a la gente, porque si te lo quitan, no fue ningún regalo. Si yo le regalo algo a alguien y voy y se lo quito después, por la razón que sea, no fue un regalo. Yo lo que hice fue que se lo presté. Pero Dios no presta salvación. Dios regala salvación. Dios no presta salvación. El regalo. Nosotros hablamos de la idea de regalo, de lo que dice la Biblia, la palabra dorón. Dorón significa un presente, un regalo.
Esa palabra don en el versículo 8, perdón, de Efesios 2, 8, pues es don de Dios. Esa palabra don es la palabra dorón en griego, y dorón significa una ofrenda, un presente o un regalo. Y hablamos de cómo la idea de regalo conlleva el significado de una cosa que sale del corazón, que es una cosa que se hace por voluntad propia y con deseo de agradar a alguien, ¿ok? Y eso es lo que, o de ayudar, ¿sabes? Hay gente, a mí me han dado, en mi vida de creyente, a mí en muchísimas ocasiones me han dado regalos para ayudarme, cosas que yo no he pedido, ¿ok? Y no me los han quitado para atrás. Es que hay que entender este asunto de regalo, y Dios está en el negocio de ofrecer su regalo a los perdidos, no prestarlo, es un regalo. Y entonces también conlleva la idea de ofrenda, y Jesucristo fue dado, ofrecido en ofrenda para el mundo perdido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Ahí lo dice claramente. Si lo recibes, no te vas a perder. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso nunca va a cambiar. ¿Ok? Dios me ha prometido a mí salvación y vida eterna. Él a mí no me ha prometido, pórtate bien porque si no te la quito. No, así no es. Hay que entender las Escrituras. Jesucristo fue ofrecido en ofrenda, como regalo, con sacrificio, para proveer el camino de la salvación. Y esto terminó con la continuidad que existía antes de estar llevando ofrendas para tratar de buscar el perdón de Dios. Antes la gente, los judíos, iban y llevaban una ofrenda al tabernáculo o al templo buscando el perdón de Dios. Pero la Biblia claramente enseña que la sangre de los toros, la sangre de los animales no borraban el pecado, solamente lo tapaban. Pero cuando vino Jesucristo, la sangre de Jesucristo, que limpia, ¿okay? La sangre de Jesús no tapa, la sangre de Jesús borra los pecados. Y ya no hay más necesidad de sacrificio. Y Dios ha dado ese regalo una vez y para siempre. Y no hay necesidad de que venga Jesucristo otra vez a morir en la cruz por cada vez que alguien se pierde, que Él lo pueda salvar de nuevo. ¿Ok? Para que haya perdón tiene que haber un derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Biblia. El derramamiento de sangre se dio una vez ya y no se va a dar más. ¿Ok? Y todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierde, más tiene vida eterna. Ahora bien, en la Biblia hay una frase importante, ¿ok?, que nosotros vamos a estar discutiendo en unos minutos. La palabra obras es la palabra ergón, ahí en el versículo 8, no por obras. ¿Qué quiere decir obras en el idioma original griego? Obras quiere decir negocios, empleo, algo que uno está ocupado, algo que uno emprende a hacer, cualquier cosa hecha por manos, un acto o una hazaña. Entonces la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, es por fe, es creyendo, confiando en Dios, no por obras. En otras palabras, la salvación no es por medio de hazañas. La salvación no es por medio de trabajos. La salvación no es por medio de negocios. La salvación es por medio de ninguna cosa que un ser humano pueda hacer con sus manos. No se puede. Es por gracia, es por fe. Es imposible que un ser humano llegue al cielo por su propio esfuerzo. Imposible.
conforme a las Escrituras enseñan. Las obras son cosas buenas cuando se hacen para glorificar a Dios. No estamos criticando las obras, ni estamos desanimando a nadie que haga buenas obras. Las obras son buenas, las obras tienen su lugar en la vida cristiana, pero solamente y exclusivamente tienen significado cuando se hacen para la gloria de Dios, pero no tienen que ver absolutamente nada con la salvación del alma. No aportan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un regalo. No es por obra. Es un regalo. Dios dice, aquí está mi regalo, no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente es un regalo. Acéptalo si lo quieres aceptar. Y si lo aceptas, te lo doy y es tuyo para siempre. De eso es que se trata, el regalo de la salvación. Mire lo que dice Romanos 3:20. Escuche bien, ya que por las obras, y estos textos que voy a decir, la palabra obras es la misma palabra ergón, que no es por obra, no es por negocio, no es por hazaña. ¿Okay? No se puede. Ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él. Absolutamente nadie va a poder aparecer sin culpa delante de Dios por hacer obras. Justificado quiere decir cuando alguien aparece sin culpa delante de Dios, porque fue justificado, fue perdonado. La justicia de Dios vino sobre esa persona cuando recibió a Jesucristo como su Salvador. La justicia de Dios, que el inocente, la víctima inocente muere por el culpable. Esa es la justicia de Dios. Y nadie puede justificarse delante de Dios por obras. Es solamente por medio de los méritos de la obra redentora de Jesucristo. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras, ergón, de la ley. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? La escritura es continua en su mensaje. De hecho, si usted se lee Romanos capítulo 4, es una tremenda explicación que Dios le da a la humanidad de cómo fue que Abraham fue salvo. Abraham no fue salvo porque él hizo obras para Dios. Abraham fue salvo porque él le creyó a Dios. Él puso su confianza en el Señor. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando él le creyó a Dios, Dios lo justificó. Dijo, no, tú pusiste tu fe en mí, ahora tú eres salvo por creerme. Y le regaló esa justificación y nunca se la quitó. Y la Biblia enseña que Abraham está en el cielo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice, Dios no es Dios de muertos. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivo, dice la Biblia. Está en el cielo. ¿Usted se cree que Abraham no pecó después que Dios lo justificó? Abraham hizo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque era un pecador, igual que usted y que yo. Pero él está en el cielo, justificado. ¿Ok? Está en el lugar de descanso, justificado. Segundo Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, a ergón, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Tito 3:5 dice, es segundo Timoteo 1:9. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras, ergón, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Quedan 10 minutos nada más, déjame darle. Su evidencia más existe en las escrituras que muestran seguridad de salvación. Nunca la Biblia mezcla los dos temas con la intención de hacerlo un conjunto necesario para obtener la redención eterna. En otras palabras, la Biblia nunca habla de salvación y de obra como algo junto para que hace falta para que alguien sea salvo. No, es una cosa separada. Cuando la Biblia trata ambos temas es en contraste y con la intención de explicar que el don de Dios es por gracia. Dios no anda quitándole el regalo de la salvación a nadie.
Para estar seguro de la salvación es vital conocer las Escrituras y su posición en cuanto al regalo de la salvación. El entender esta verdad traerá paz y confianza al corazón del creyente. Va a estar tranquilito en paz con el Señor, porque sabe que está seguro en Él. Y nosotros, para poder estar seguros de que tenemos seguridad de salvación, lo primero es que tenemos que ser salvos, lo segundo es que tenemos que conocer las Escrituras y lo tercero es que nosotros necesitamos confiar en Dios, en lo que Dios dice. Porque no es tan solo conocer la Escritura, hay que poner en práctica lo que uno lee. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Dice el versículo 9 ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Hay que confiar en Dios. Esto no de vosotros, dice la Escritura. Es una cosa que viene de Dios. La salvación se la inventó Dios. La salvación, Dios es el que la mantiene. Y la salvación es una cosa que nunca va a cambiar en cuanto a lo que ya está establecido por Dios. No. El texto mismo, esto no es de vosotros, es suficiente para llevarnos a un lugar seguro de confianza. Nuestra seguridad se fundamenta en las Escrituras. Porque yo sé que yo soy salvo y estoy seguro en Él. Porque yo conozco lo que la Biblia dice en cuanto a la seguridad de salvación. La Biblia dice que yo estoy seguro en Él. No depende de nada de mí, no es de vosotros. El hombre es incapaz de llegar al cielo por su propio esfuerzo. Ahora bien, Juan 10, para terminar, tiene una frase que es bien interesante para mí y bien importante para este asunto de la seguridad de salvación. Si nosotros vamos allá a Juan 10, versículo 27, Juan 10, 27 a 29, mira lo que dice, Juan 10, 27 a 29. Con esto nada más que voy a explicar ahora, derrumbamos todo el argumento de que la salvación se pierde. Y esto es una evidencia nada más de todo lo que hay en la Biblia. La salvación no se pierde. Juan 10, mira lo que dice ahí. Juan 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién está hablando de mis ovejas? ¿Quién es el que posee las ovejas? Pues el Señor es el que está hablando. ¿Y quiénes son las ovejas? Los creyentes. Oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La frase no perecerán jamás es bien interesante en el idioma original griego. Vamos a ver la primera palabra, perecerán. La primera palabra, perecerán, de la frase no perecerán jamás, de el versículo 28, y no perecerán jamás. O sea, sin entrar en mucha explicación de griego ni nada de eso, yo simple y sencillamente puedo entender, ahí dice no perecerán jamás, no se van a perder nunca, ya es suficiente. Pero para ayudar un poquito más y dar un poquito más de explicación, a profundizar más en el significado del texto, desde su punto de vista intencionado desde el principio, cuando se escribió, que es lo que dice la Biblia en el idioma original griego. Apolimi, perecerán. ¿Qué quiere decir apolimi? Apolimi quiere decir destruir, echar fuera, sacar algo del medio, echarlo para afuera, abolir, poner fin para arruinar a algo. Apolimi es arruinar algo. Estimarlo como inservible, algo que no sirve, matarlo o declarar a alguien que tiene que ser puesto a muerte. Eso quiere decir apolimi. Y Cristo dijo, nunca van a ser desechados, nunca van a ser desestimados, nunca van a ser puestos a muerte, nunca. Eso quiere decir apolimi. Pero mire ahora lo que dice la Biblia en cuanto a la palabra nunca en el idioma original griego. Y jamás en griego es ume. Y ume es una palabra compuesta, y después me, y está compuesta en el idioma original griego, está junta y dicen ume. Ahora, ume son dos formas en el idioma original griego de decir no.
y no. Una significa una cosa, otra significa otra. Es una negación de algo, pero en el idioma original griego, ¿okay? Las dos significan no de un punto de vista distinto, pero es no, las dos. Y Cristo lo que está diciendo, no y no van a perderse. ¿Qué quiere decir U? U es un negativo para hechos. Cuando la Biblia dice U, lo que está diciendo es, yo no hice eso. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir me? Es un negativo expresando voluntad de pensamiento. Esta palabra, yo no pensé eso, ni lo voy a pensar. Y Cristo dice, ume, apolimi ume, no perecerán jamás. En otras palabras, Él está diciendo, nunca voy a pensar en eso y nunca lo voy a hacer. ¿En qué cosa? En que van a ser destruidas y van a ser desechadas y van a ser dadas para que sean muertas. Eso nunca va a pasar. ¿Y qué más evidencia usted quiere de que la salvación no se pierde? Y la Biblia, los comentarios enseñan que en algunos casos en la Biblia, u y me, que son dos nos, se utilizan en el Nuevo Testamento para fortalecer la negación de un asunto. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y apolimi umei, no perecerán jamás. Nunca voy a pensar en eso, nunca lo voy a hacer, no se van a perder, no van a ser desechadas, no van a ser dadas para ser puestas a muerte, no jamás. ¿Por qué? Porque tienen vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice esta expresión, Él lo que está diciendo es, expresando lo siguiente, mis ovejas no las voy a dejar perder, ni tampoco pienso hacerlo en ningún momento. La oveja de Cristo está segura en sus manos. Una persona, nosotros dice, mire, ¿qué dice ahí? Nadie las arrebatará en mi mano. Quiere decir que las ovejas están en las manos de Cristo. Y todos los cristianos están en la mano de Él. Y ahí están los cristianos, ahí están todos los cristianos, la mano de Cristo. Y ahí están los cristianos que están gozosos y contentos y calientes en las cosas de Dios. Y están los cristianos también que están apartados de Dios. Los cristianos no se apartan y se salen de la mano de Cristo, no. Ellos siempre están ahí, aunque estén apartados del Señor. Están ahí dando vueltas, apartados del Señor, buscando cosas donde no las tienen que buscar, en vez de mirar a Cristo, al que las tiene en sus manos. Entonces, imagínese usted al Señor viendo a las ovejas que están en desobediencia y tratando de vivir sus vidas, haciendo lo que le da la gana, o tratando de esconder cosas de Dios, y el Señor los está mirando, pero mira ¿ah? Mire, Dios es eterno, y para Dios no hay nada imposible, y Dios es todopoderoso. Y la Biblia dice que nosotros estamos en las manos del Señor. En otras palabras, el Señor tiene control de nuestras vidas, de las circunstancias que nos rodean. Él está siempre pendiente a nosotros y Él sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas. Y cuando alguien se aparta, ¿qué hace el pastor? El buen pastor deja las 99 en el redil y va y busca a la número 100 que está perdida y la vuelve a redil. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Pues aquí mismo, a la que está por acá, que no tiene que estar por ahí, le dice, vente para acá. Échate para acá con las demás. Y la trae a redil. Y por más apartado que estuvo y por más que rechazó, se amargó y perdió la fe, si nació de nuevo, si es un hijo de Dios verdaderamente, nunca dejó de estar en las manos del Señor. Y créanme que el Señor va a ir a buscar a la oveja perdida siempre, porque eso es lo que la Biblia enseña. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que la Biblia enseña. La expresión ume jamás es completa evidencia a favor del argumento de seguridad de salvación. Al igual que otros textos bíblicos, nos ofrece la base de seguridad y al confiar en el texto, en realidad estamos confiando en Dios. Nuestra eternidad, y estamos confiando en nuestra eternidad con Él. Una vez el pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador, está seguro para toda la eternidad. Apolimi umei.
Así que podemos concluir que la manera para estar seguro de la salvación es ser salvo, conocer las Escrituras y confiar en Dios, en lo que Dios dice. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La seguridad de salvación nos ofrece paz espiritual y un sano crecimiento en la fe. El no estar seguro es dudar del poder y la eficacia del sacrificio de Jesucristo y habitar en una peligrosa zona de confusión y estanque espiritual. Yo creo que más claro no canta un gallo. Y por eso yo estoy seguro de mi salvación. Y sé que yo no me voy a perder nunca. Y estoy seguro en Él. Y me muera hoy, me muera mañana, me muera en 10 años, en 20, en lo que sea. Yo me voy para el cielo con el Señor. ¿Por qué? Porque yo puse toda mi confianza en Él. Y estoy seguro de lo que las Escrituras enseñan, que Él me dice a mí, de cómo Él tiene cuidado de mí y cuida de mí. Y me ha guardado y me seguirá guardando para toda eternidad. Dijo Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y si Dios, la promesa es que si eres salvo, Dios va a trabajar contigo hasta el último día de tu vida en este mundo. Y si alguien pudiera perder la salvación, ese texto sería mentira. Porque Dios no estuviera perfeccionando, completando la obra en la persona que perdió la salvación porque Dios se la quitó. Así no trabaja esto. No es así. Que hay textos bíblicos que dicen esto y aquello y parece que dice, mire, estudie las Escrituras, vea las cosas dentro del contexto de la Biblia, conozca lo que la Biblia dice en su contexto general y usted se va a dar cuenta que no hay contradicción. Hay que sacar tiempo de estudiar la Biblia. Vamos a hacer una invitación. Mire, este mensaje es para personas que conocen a Cristo, pero quizás hay otras personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Quizás que puedan estar viendo o que vayan a ver en los días venideros. La Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero también la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia enseña claramente que hay dos caminos después de la muerte. Y es que o vida eterna o condenación eterna. No hay cosa en el medio. No existe el purgatorio. No existe la doctrina esta de obliteration, creo que se llama, que todo desaparece, que todo termina ahí. No. El alma vive para siempre, es eterna y va a ir o al cielo o al infierno. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Los que son salvos. Pero los que no son salvos serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, como dice la Biblia, porque murieron en sus pecados. Y si usted desea ser salvo, pues mire, lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador. Tiene que llegar al punto en su vida de que usted entienda que usted ha pecado contra Dios y que usted necesita salvación y vida eterna. Y que si usted muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Es importante que lo entienda. Si no lo entiende, tiene un serio problema. Porque no entiende que tiene un problema. Y eso es un peor problema que el mismo problema. Okay. Hay que resolver primero el peor problema para entonces después resolver el problema de la salvación. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para dar su vida por los pecadores. Y no hay ninguna necesidad que ningún hombre o mujer termine en el infierno por su propia decisión, porque decidieron rechazar a Jesucristo. La salvación está dispuesta, se ha presentado para todos, todo aquel que en él cree. Y lo que hay que hacer es reconocer que uno está perdido, reconocer que uno es un pecador y arrepentirse de los pecados, pedirle a Dios que tenga misericordia de uno y creerle al Señor Jesucristo, arrepentidos y creer en el Evangelio, dice la Biblia. Y recibir a Jesucristo como su Salvador. Y si usted verdaderamente entiende que usted está perdido y sin fe y sin esperanza y quiere un cambio en su vida
y ya el pecado lo tienes harto y la maldad lo tienes harto y no lo deja vivir tranquilo, pues mire, es hora de entregarse a Cristo. Aquí hoy el día aceptable, aquí hoy el día de salvación. Y se hace con una oración simple. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador. Te confieso todos mis pecados y te pido que tú me ayudes de hoy en adelante. Quiero un cambio de vida. Quiero cambiar mi vida. Te entrego mi alma. Salva mi alma. Te acepto, te recibo como mi salvador personal. Entra en mi corazón y ayúdame a vivir para ti de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y con una oración así de sencilla, con fe, usted puede ser salvo y nacer de nuevo y entrar y ser parte de la familia de Dios y aprenda bien lo que la Biblia enseña en cuanto a la seguridad de salvación y el resto de sus doctrinas y comience a vivir para el Señor. Orando, leyendo la Biblia, obedeciendo las Escrituras, estando en la iglesia y hablándole a otros de lo que ya el Señor hizo por usted. Si tiene alguna pregunta, por favor me puede enviar un correo electrónico a pastorrivera@graceofcalvary.com. Si alguien ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que así sea también, me gustaría saber de usted y me gustaría orar por usted. Si alguien está viendo, por favor compartan este mensaje con otras personas, que quizás tengan dudas de su salvación. Yo le he dado duro a este tema en las últimas semanas, pero es una cosa que está cerca de mi corazón y creo que es necesario, hay que ayudar a los hermanos. Hay mucha gente que tienen dudas y es por falta de conocimiento. Así que comparte el mensaje y déjenle saber a otras personas, ¿verdad? Estos mensajes están disponibles y nuestro deseo es ser de ayuda y ser de bendición, de provecho a la iglesia. Y si gusta, nos puede enviar un correo electrónico y así pues nos podemos comunicar. Le doy las gracias por haber sintonizado esta noche. Les pido sus oraciones. Nosotros nos mantendremos orando por ustedes. Y aquí vamos a estar el domingo, si Dios lo permite, nuevamente a las 11 de la mañana. Así que vamos a cantar un corito y entonces cerramos en oración. Amén. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos, sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a tener una palabra de oración para terminar nuestro servicio. Y una cosita más antes de terminar, tengo un canal de YouTube que se llama Iglesia Bautista Gracia del Calvario, y entonces ahí pues puede encontrar los videos de los mensajes sin todo el tiempo, ¿verdad?, que toma para empezar las bienvenidas y los cánticos y los saludos, las oraciones, todas esas cosas pues obviamente son editadas del video y está solamente la predicación, los mensajes. Y el canal de YouTube se llama Iglesia Bautista Gracia del Calvario. Así que pues ahí está, para que disfrute y pueda ver los mensajes nuevamente si así lo desea. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche. Padre, mira las cosas que hemos hablado, Señor, por favor. Que alguien se aproveche de estos mensajes y de estas verdades de la Biblia. Y que sirvan para que se acerquen más a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso y que para ti no hay nada imposible y que el deseo tuyo, el corazón tuyo hacia nosotros es nada más que el bien, Señor.
Así que ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante. Bendice a las personas que han escuchado esta noche el mensaje. Mira a aquellos que vayan a ver el mensaje en los próximos días. Usa tu palabra para impresionar las mentes y los corazones y glorifícate en nuestras vidas. Te damos la gloria a ti y la honra por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite. Dios le bendiga.